La app que desafió a dos imperios. El Congreso de Estados Unidos votó para prohibirla. La Corte Suprema, por unanimidad, dijo que esa prohibición era legal. Y aún así, hoy, mientras escuchas esto, esa aplicación sigue abierta en millones de teléfonos en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que una ley aprobada por el Congreso, confirmada por los jueces más poderosos del país, haya sido ignorada durante más de un año por el propio gobierno que debía aplicarla? Esa pregunta tiene una respuesta, y esa respuesta empieza mucho antes de lo que imaginas, en un apartamento de 4 habitaciones en Pekín, con un ingeniero al que casi nadie quiso prestarle dinero. Esta es la historia de TikTok, pero no es solo la historia de una aplicación de bailes y videos de 15 segundos. Es la historia de la primera vez que dos superpotencias se enfrentaron abiertamente por algo que ningún tratado había regulado jamás. El control de un algoritmo capaz de decidir qué piensa, qué compra y qué cree una generación entera. Marzo de 2012. Un ingeniero de 29 años llamado Yang Yimin se sienta junto a su compañero de universidad, Liang Rubo, para fundar una empresa que casi ningún inversor quiere tocar. Su idea suena, hoy, casi obvia. Los usuarios chinos no encontraban la información que buscaban en sus teléfonos, y el gigante de las búsquedas Baidu mezclaba los resultados con publicidad disfrazada. Yang quería resolverlo de una forma radical para la época. Su plan era dejar que una inteligencia artificial decidiera, sin ningún editor humano de por medio, qué contenido le interesaba a cada persona. Decenas de fondos de capital de riesgo lo rechazaron. Solo uno, una firma llamada Susquehanna, decidió arriesgarse. Con ese dinero nació Tuchao, un agregador de noticias que en 2 años alcanzó 13 millones de usuarios diarios, y que en 2014 convenció hasta a la firma Sequoia Capital, que también lo había rechazado al principio, de invertir $100 millones. Pero hay una decisión, tomada en ese mismo apartamento, que explica por qué hoy estás escuchando esta historia. A diferencia de toda la generación anterior de fundadores tecnológicos chinos, que construyeron imperios encerrados dentro de las fronteras de su país, Yang Yimin quiso algo distinto desde el primer día: salir. Conquistar el mundo, no solo China. Esa ambición, poco común en 2012, es la semilla de todo lo que viene después. En 2016 llegó Douyin, la versión china de lo que un año más tarde se lanzaría al resto del mundo bajo otro nombre: TikTok. Y entonces ByteDance, la empresa de Yang Yimin, hizo un movimiento que cambiaría su destino para siempre, aunque en ese momento nadie lo entendió así. En noviembre de 2017 compró una pequeña aplicación de sincronización de labios de Shanghái llamada Musical.ly por hasta $1.000 millones. Parecía una adquisición más. No lo era. Esa app tenía algo que ByteDance no tenía todavía: millones de adolescentes estadounidenses ya enganchados. En agosto de 2018, Musical.ly desapareció dentro de TikTok, y de un solo movimiento, ByteDance heredó la puerta de entrada al mercado más codiciado del planeta. Para finales de ese año, la empresa valía $75.000 millones. Había superado a Uber como la empresa privada más valiosa del mundo. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Porque hay algo que ninguna empresa, por brillante que sea su algoritmo, puede controlar: la atención de los gobiernos. La primera grieta apareció sorprendentemente dentro de la propia China. Ese mismo 2018, los reguladores chinos ordenaron cerrar otra de las aplicaciones de ByteDance por considerarla vulgar. Yang Yimin tuvo que escribir una carta pública de disculpa, prometiendo, palabras textuales, profundizar la cooperación con el Partido Comunista. Fue una advertencia silenciosa, casi invisible para el resto del mundo. Y anticipó algo que definiría toda la historia que vendría. Ni siquiera el hombre detrás de la aplicación más popular del planeta estaba realmente al mando. Por encima de él siempre habría alguien más. El verdadero punto de quiebre no llegó por una decisión de negocios. Llegó por una guerra que no tenía nada que ver con teléfonos ni con algoritmos. Junio de 2020. En una región remota del Himalaya, tropas indias y chinas chocan en una frontera disputada desde hace décadas.
20 soldados indios y 4 soldados chinos mueren en el enfrentamiento. I'll see you then. Días después, el gobierno de la India prohíbe TikTok junto con otras 58 aplicaciones chinas, citando motivos de seguridad nacional. De un día para otro, ByteDance pierde su mercado extranjero más grande, 200 millones de usuarios borrados de un plumazo. No por competencia, no por un escándalo propio, sino por una guerra fronteriza en la que la empresa no tuvo absolutamente nada que ver. Y si crees que esa fue la peor crisis de esta historia, espera, apenas estaba empezando. 2 meses después, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden exigiendo que ByteDance venda las operaciones estadounidenses de TikTok o enfrente la prohibición total. Empiezan negociaciones frenéticas con Microsoft, luego con Oracle y Walmart. El ejecutivo de Disney, Kevin Mayer, contratado apenas meses antes para liderar TikTok a nivel global, renuncia después de solo 3 meses, atrapado entre 2 gobiernos que jamás se ponen de acuerdo. Los tribunales terminan bloqueando la orden de Trump. La venta nunca se concreta. Pero esto, lejos de ser el final, es apenas el primer asalto de una pelea que durará 5 años. Con la llegada de Joe Biden a la presidencia, la tensión parece relajarse. Su gobierno retira la orden de Trump en 2021. Y mientras Washington baja la guardia, dentro de ByteDance ocurre algo que muy pocos esperaban. Yang Yimin renuncia voluntariamente a su cargo de director ejecutivo y se lo entrega a Liang Rubo, su viejo compañero de universidad. Pero presta atención a este detalle, porque va a importar más adelante. Yang no pierde el control. Conserva más de la mitad de los derechos de voto de la empresa. Se retira de los focos, pero sigue siendo, en silencio, quien realmente decide. La calma dura poco. En diciembre de 2022, la revista Forbes publica una investigación que estalla como una bomba. ByteDance habría rastreado las direcciones de Internet de varios periodistas que cubrían a la empresa en un intento de identificar quién filtraba información desde adentro. ByteDance lo niega con firmeza, hasta que su propia investigación interna confirma que es verdad. El Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Justicia de Estados Unidos abren una investigación. Y la credibilidad de la empresa, justo en el momento más delicado de toda su historia política, se hace pedazos en cuestión de semanas. 3 meses después llega uno de los momentos más virales de toda esta saga. 23 de marzo de 2023. El director ejecutivo de TikTok, un singapurense de 40 años llamado Shou Zi Chew, se sienta frente al Congreso de Estados Unidos. 5 horas de interrogatorio sin tregua. Legisladores demócratas y republicanos repiten una y otra vez la palabra espionaje. Cuando le preguntan directamente si los empleados de TikTok pueden espiar a usuarios estadounidenses, Shou Zi Chew no responde ni sí ni no. Ese silencio, transmitido en vivo ante millones de personas, termina de convencer a buena parte del Congreso de que ya no basta con seguir negociando. Y en abril de 2024, actúan. El Congreso aprueba, con apoyo de ambos partidos, una ley que obliga a ByteDance a vender TikTok o desaparecer del país. TikTok lleva el caso a los tribunales, alegando que la ley viola la libertad de expresión. Pierde. El 17 de enero de 2025, apenas 2 días antes de que la prohibición entre en vigor, la Corte Suprema confirma la ley por unanimidad. Por primera vez en la historia, una aplicación de consumo masivo enfrenta una prohibición total respaldada, al mismo tiempo por el Congreso, los tribunales y la Casa Blanca. Parece finalmente el final de la historia. No lo es. Lo que viene a continuación es el giro más inesperado de los últimos 5 años. El 19 de enero de 2025, la ley entra en vigor. TikTok se apaga brevemente para los usuarios en Estados Unidos, y al día siguiente, Donald Trump, que acaba de asumir su segundo mandato, firma una orden pausando la aplicación de la misma ley que él mismo había impulsado 5 años antes. El hombre que en 2020 intentó destruir TikTok es ahora, en 2025, quien lo mantiene con vida. Llega a decir públicamente que se siente, palabras textuales, un poco predispuesto
a favor de la aplicación, sugiriendo que TikTok lo ayudó a ganar votos jóvenes en la elección de 2024. Durante los meses siguientes, Trump extiende el plazo de cumplimiento 4 veces, mientras se negocia en secreto quién terminará quedándose con la aplicación. Finalmente, en septiembre de 2025 se revela el plan. Un grupo de inversionistas liderado por Oracle, la empresa de Larry Ellison, un aliado cercano de Trump, junto con el fondo Silver Lake y el Fondo Soberano de Abu Dhabi, conocido como MGX. La operación valora las operaciones estadounidenses de TikTok en $14.000 millones, una cifra que muchos analistas consideran muy por debajo de su valor real. El 18 de diciembre de 2025 se firma el acuerdo definitivo. El 22 de enero de 2026 se formaliza oficialmente la nueva entidad estadounidense de TikTok. La mitad de la compañía queda en manos del nuevo grupo de inversionistas estadounidenses. Otro 30% en manos de antiguos inversionistas de ByteDance. Y ByteDance, la empresa china que construyó todo esto desde cero, conserva un 19,9%, deliberadamente justo debajo del 20% que la ley permitía como límite máximo. Sobre el papel parece una victoria total para Washington. Pero hay un detalle que lo cambia todo. El acuerdo establece que el algoritmo original de TikTok, ese mismo motor de inteligencia artificial diseñado en China, será reentrenado con datos de usuarios estadounidenses. Pero en su base sigue siendo tecnología china, entregada bajo licencia. Un exfuncionario del Tesoro de Estados Unidos, que trabajó en este tema durante el gobierno de Biden, lo resumió con una frase que lo dice todo. Dijo que esta estructura se parece más a un acuerdo de franquicia que a una verdadera ruptura con ByteDance. Y mientras Washington celebraba su victoria legal, ByteDance, la empresa, jamás dejó de crecer. En 2024 generó $155.000 millones en ingresos. Para 2026 su valoración en el mercado privado superaba los $400.000 millones. Y en febrero de ese año, uno de sus primeros inversionistas comenzó a vender participaciones a una valoración de $550.000 millones. En medio de la crisis política más grande de toda su historia, ByteDance se convirtió en una de las empresas privadas más valiosas jamás creadas. Hoy TikTok sigue en tu teléfono. Sigue mostrándote exactamente el video que tu cerebro quiere ver gracias al mismo sistema de recomendación que un ingeniero rechazado por decenas de inversores imaginó hace más de una década, en un apartamento de 4 habitaciones en Pekín. La diferencia es que ahora ese sistema tiene 2 dueños, 2 gobiernos vigilándolo. Y una pregunta que ningún tribunal, ninguna ley y ningún acuerdo ha logrado responder del todo. Cuando una tecnología decide, segundo a segundo, qué piensa, qué compra y qué cree la próxima generación, ¿puede algún país realmente decir que la controla? La ley dijo que sí, la Corte Suprema dijo que sí, y aún así, durante más de un año, ni siquiera el gobierno que aprobó esa ley logró hacerla cumplir. La historia de TikTok no terminó con el acuerdo de enero de 2026, solo cambió de forma. Porque la verdadera batalla nunca fue por una aplicación de bailes y videos de 15 segundos. Fue por algo mucho más valioso y mucho más difícil de regular. La atención de 1.000 millones de personas y el algoritmo invisible que decide, en este preciso instante, en qué se convierte esa atención.